¿Pudo Celia Cruz regresar a Cuba alguna vez? Entonces, ¿por qué el pensamiento de no mezclar la cultura con la política es solo para el exilio? ¿Por qué ustedes no le exigen a la dictadura que no mezcle la cultura con la política? Bienvenidos a Miami Derecha en este primer podcast de Año Nuevo. Ya por fin estamos en el 2025, el tan esperado 2025. No sé cuáles serán sus propósitos para este año, pero yo me planteé muchísimos porque el 2024 ha sido uno de los años más duros de mi vida en todos los sentidos, a nivel laboral, a nivel personal. Ha sido un año de mucho crecimiento, o fue un año de mucho crecimiento, pero de crecimiento que viene con las lecciones, ¿ves? Del término este de los mejores guerreros de Dios, pues mira, ahí estuvimos en el 2024, siempre agradeciendo porque, bueno, se aprende, pero también esperando que el 2025 sea como una gran recompensa para todo lo que hemos trabajado. Quiero hablarles hoy en Miami Derecha, en este primer episodio del año, del precio de la disidencia para personas como yo, personas con valores, con principios, que deciden dejar su vida atrás, que se niegan la posibilidad de regresar a su país, no porque no quieran, sino porque existen leyes implantadas por el régimen totalitario que impera en la isla, donde si tú te expresas en las redes sociales en contra de su fallido sistema, pues puedes ir a la cárcel. Quiero hablarles de las realidades que sienten personas como yo, del miedo de nunca poder ver a sus seres queridos, de nunca poder regresar a Cuba por ser perseguidos por la dictadura, simplemente por disentir de su discurso, que está más que probado que es totalmente una falsa. ¿Cuál es el precio de la disidencia realmente? ¿Qué pasa con las familias? ¿Quiénes son los verdaderos culpables de la desunión familiar, de la separación, de los amigos, de los colegas? De esto les quiero hablar hoy porque me parece importante resaltar que para vivir en la Miami de la que les quiero contar, en la Miami derecha, que yo aspiro a que sea, hay que aprender que tenemos la responsabilidad de denunciar lo que pasa en Cuba, que no somos emigrantes económicos, que somos emigrantes políticos. Y hablar también de un grupo de cubanos en el cual me incluyo, que estudiamos, que leemos, que tenemos este tiempo para conversar y para hablar, y no esos que inundan las redes, especialmente TikTok, gritando que tiene que ver la política con la cultura, con esa mala forma, con eso que no va y que no es el hombre cubano o la mujer cubana realmente. Son una mala representación y atenta a veces contra el orgullo que debemos sentir por decir que somos cubanos. Esto es Miami Derecha. Recuerda que estamos disponibles todas las semanas con capítulos nuevos tanto por YouTube como por Spotify, y tenemos también contenido en nuestras redes sociales, todo bajo el nombre de Miami Derecha. Este podcast surge de mi necesidad de expresar y compartir mi visión como periodista cubana de derechas en una ciudad tan diversa y apasionante como Miami. Soy Patricia González y espero conectar con muchos de ustedes que, si bien no tienen que pensar como yo, si quieran ver y vivir Miami por la derecha. Primer podcast del 2025 y les decía que el mensaje de hoy o el tema del que vamos a tratar es el precio de la disidencia. Creo que es oportuno tratarlo a inicios de año cuando nos planteamos las metas y los propósitos para este nuevo periodo de tiempo en el cual pensamos vamos a cumplir todos nuestros sueños. Todas esas personas que se niegan a hablar de política, que pueden ir a Cuba, que viajan y que de alguna manera mantienen a la dictadura, son cómplices, aunque no se den cuenta. En muchas ocasiones pecamos de poca preparación y de poca visión. También somos víctimas de un sistema totalitario, entonces entendemos la libertad como hacer lo que queramos sin responsabilidad social, y eso no es la libertad. ¿Qué pasa? Yo decido ser abiertamente opuesta al régimen, decir abajo la dictadura y defender en cualquier parte donde me encuentre que soy anticomunista. ¿Qué pasa con ello? Me niegan la entrada a mi país. Y si no me la niegan, es porque me están esperando a la salida del aeropuerto para llevarme presa, como tienen a los más de 1000 presos políticos después del 11 de julio. Y a todas las personas que no están a favor del régimen, que es la mayoría del pueblo de Cuba, pero los que se expresan son unos pocos. En primer lugar, cuando tú defiendes a un pueblo de una dictadura y enfocas tu vida, aparte de tu vida a ello, estás luchando por las libertades, no contra ellas. No voy a poner ejemplos específicos que todos sabemos. Hay una comunidad de influencers que han logrado revolucionar el entorno comunicacional respecto a la lucha contra la dictadura. Hay una oposición digna, sobre todo en esta ciudad. En España no la vi tan formada en el tiempo que estuve, pero en Miami tengo la suerte de ser amiga de muchas personas que son opositores, que son personas educadas, con principios, con valores. Y lo que los apasiona un poco y los vuelve más radicales, como algunos dirían, es esas ansias de que los demás también tomen conciencia y se levanten a luchar por Cuba.
Entonces, el precio de la disidencia para nosotros, los que luchamos, es altísimo. Porque, créanlo o no, uno siempre tiene ganas de regresar a su país, de volverse a sentar en la cocina o en el patio de la casa donde creció. Y nosotros no lo tenemos permitido. Otros cuestionan el tema del concierto de Bebecita y por qué hay que mezclar la cultura. El día que Willy Chirino pueda dar un concierto en el Malecón, no va a haber problema con que un artista defensor de la dictadura haga su concierto aquí. Pero eso pasa. ¿Pudo Celia Cruz regresar a Cuba alguna vez? Entonces, ¿por qué el pensamiento de no mezclar la cultura con la política es solo para el exilio? ¿Por qué ustedes no le exigen a la dictadura que no mezcle la cultura con la política? Entonces tú no puedes dejar de ver a tu familia, tú no puedes hablar de política porque piensas que eso está de más, pero yo sí puedo. Entonces yo no puedo entrar a Cuba, yo no puedo ver a mis abuelos nuevamente, yo no puedo ver a mis padres. Yo llevo desde el 2019 fuera de Cuba, nunca más he podido regresar por ser abiertamente opuesta al régimen y porque me da miedo. Me da miedo entrar por el aeropuerto y no salir nunca más. ¿Cómo un cubano puede sentir eso y no luchar por Cuba? Entonces, ¿por qué tú no lo sientes? ¿Por qué tú no sientes ese miedo que siento yo? 1, porque eres cómplice. 2, porque eres cobarde. No denuncias, entonces puedes pasar. Los grandes éxodos de cubanos, sobre todo hacia Miami, han sido una salida de la presión, una olla de presión que tú le liberas un poquito de aire para que se siga manteniendo. Cuando la situación en Cuba se le va de las manos a los dictadores, ellos abren las puertas, te facilitan que te vayas, que se vayan todos los odiadores, que se vayan todos los que no los quieren. Porque si hay disidencia dentro de Cuba, se cae la dictadura. Ellos apagan esa disidencia encarcelando o abriendo las puertas, facilitando que se vayan. Esta última ola de migración, de la cual soy parte, fue justo eso, liberar la olla de presión del 11 de julio y quedarse solamente con personas que a veces, aunque tienen ganas, no pueden luchar. En su mayoría son personas mayores, jóvenes, poco preparados, porque el sistema educacional sabemos que es un fraude, las escuelas no funcionan, la preparación no funciona, y los pocos que llegan a la enseñanza superior terminan adoctrinados o, bueno, emigran. El precio de la disidencia es altísimo y todos los que me vean ahora mismo, nicaragüenses, venezolanos, que han vivido dictaduras y que las estén viviendo, van a saber de lo que les hablo. Hay solo 2 caminos, luchar o quedarte callado. La mayoría siempre prefiere quedarse callada y esa es la respuesta más fácil. Uno de los comentarios más absurdos que he tenido que oír últimamente, sobre todo en los comentarios de mis videos en las redes sociales, ha sido ¿por qué no hablas del bloqueo? Es que me da hasta risa. Estados Unidos les lava el cerebro a ustedes y miren lo que están hablando, no saben nada de la historia de Cuba, mezclan todo con la política, son unos radicales. Es el discurso de la dictadura multiplicado. No sé si ustedes saben, pero a los periodistas en Cuba, al menos en mi experiencia, nos daban tarjetitas de estas. Cuando yo me fui de Cuba, la conexión no estaba en las casas, sino en los parques. Y te daban las tarjetas estas de recarga de dinero para que tú fueras, $40 daban, 4 tarjetas de $10, para que tú fueras al parque y les respondiera. Son esos, ¿cómo le dicen ellos? El avispero o destacamento de respuesta rápida, para que a las personas que se oponen al régimen a través de las redes sociales, pues les contestaran. Son las llamadas ciberclarias estas. Pues eso pasa en Cuba. Entonces tienes un enjambre de idiotas atacándote en las redes sociales, amenazándote. Entonces estas personas que están adoctrinadas creen que nosotros, los que hablamos con la verdad, somos enemigos, que estamos manipulados, que nos paga la CIA. Ay, por favor, señores. Y tú ves en los comentarios y en las respuestas que te dan para atacarte por tu activismo estas mismas repeticiones vacías de conceptos que la dictadura nos ha puesto en el cerebro como un chip. Es muy difícil zafarse de eso. A mí me gusta pensar que a través de la palabra y de la educación y de este llamado a despertar de la conciencia, las personas en algún momento van a evolucionar. Yo creo que el ser humano, cuando empieza a crecer, es de izquierda. Siempre lo he pensado como una evolución, porque la izquierda es todo lo que te hace más humano, más romántico, más idealista, lo que somos cuando somos inmaduros, cuando no tenemos experiencia de vida. Y en mi caso, llegar a la derecha fue una evolución y un crecimiento. Hace poco debatía sobre la frase "Facts don't care about your feelings", que me pareció súper fuerte. Y entendí después que es una realidad de verdad absoluta
Y me pareció un paralelismo increíble con la izquierda. La izquierda va a los sentimientos, va a las emociones. Te dice, vas a cambiar el mundo, vamos a crear una sociedad igualitaria, vamos a ser todos iguales, qué malo es el capitalismo, mira cómo explota al hombre. Recuerden que el mayor comunista escribió en su casa un libro absurdo mientras su mujer se mataba trabajando y él nunca hizo nada. O sea, ¿cómo usted puede aspirar, cómo puede leer o cómo puede simpatizar con los dogmas de un señor que no tuvo ni el valor de sacar adelante a su familia y que se sentó a escribir 40 mandamientos, que es como una Biblia para los comunistas, vacíos, y que es la utopía más ridícula y la involución más grande que se pueda leer? No sé si se han leído El Capital, pero yo en la universidad tuve que hacerlo porque tuve varias pruebas en filosofía de esto, y es absurdo a niveles altísimos. Solo creemos en esto cuando somos más idealistas. Entonces, como les decía, esa frase me hizo pensar en que los facts, los hechos y las realidades tienen que ver con la derecha. Y los feelings, los sentimientos, las emociones tienen que ver con la izquierda. Cuando uno empieza a crecer, a chocar con la vida, a tener experiencias reales, entiende que lo que determina cualquier verdad en el mundo son las acciones. Porque las palabras se las lleva el viento, el papel aguanta lo que le pongan y las redes sociales también. Entonces me encantó llegar a la conclusión de que esta frase es la representación de lo que es la izquierda y lo que es la derecha y lo que es la verdad. Y la verdad siempre está más cerca de los hechos, no de los sentimientos. Porque te pueden querer mucho y si no lo demuestran, no vale de nada. Porque pueden decir que van a construir una sociedad mejor y llevar 65 años robándole todo a un pueblo y teniéndolo en la miseria más absoluta. Entonces las palabras no importan, importan los hechos. Ahora, los hechos no son armarse e ir a invadir un país. Eso es ilegal. Los hechos son levantarse todos los días y tener una conciencia de nuestra responsabilidad y de nuestra labor social. Los hechos son perder relaciones, perder posibilidades de trabajo, perder incluso dinero por mantener tus convicciones intactas. Esos son facts, esos son hechos. Los hechos son tan claros como que le mandes comida a tu familia o dinero no significa que estén seguros, que coman bien y que vivan como seres humanos. Porque cuando se va la luz se va para todo el mundo y la comida se echa a perder para todo el mundo. Porque cuando sales a la calle te asaltan y puedes perder hasta la vida por robarte lo poco que tienes que te mandó tu familia del exterior. Esos son los hechos. Los hechos son las calles llenas de basura, los rostros de las personas llenos de desesperanza y la miseria más absoluta, tanto física como espiritual, de los cubanos que ahora mismo permanecen en la isla. El precio de la disidencia es alto, pero es un hecho, es un fact que es necesario y que prefiero 1000 veces no regresar nunca a una Cuba comunista a ir y contribuir desde la compra del pasaje a que la dictadura siga oprimiendo a mi familia. No juzgo a quien lo hace, simplemente les cuento los facts, los hechos y lo que pagamos nosotros que también tenemos sentimientos y que no podemos ver a nuestra familia, visitar nuestra casa, tocar la arena, ver las palmas y todo el discurso sentimentaloide, vacío que nos quieren vender algunos influencers, artistas, líderes de opinión. Personas que sí lucran con el dolor del pueblo. Al principio de año me cuestioné mucho de qué hablarles. Podía hablar de muchas cosas que me iban a dar likes, que me iban a dar vistas, pero no consideré necesario y no quiero que este podcast sea la repetición de nada. Yo quiero hablarles de lo que yo siento, de lo que yo pienso y de mis experiencias. Y me pareció válido contarles lo duro que es saber que no puedes regresar a tu país. Es una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano porque te niegan como tu vuelta a tus raíces y eso te separa un poco de quien tú eres realmente porque te quieren fragmentado, te quieren dañado y lo más fácil que haríamos en este caso o en mi caso sería olvidarnos de Cuba. No puedo regresar más, me voy a dedicar a hacer mi vida de otra manera. Eso es lo que hacen muchos. Está bien si les hace felices, pero creo que detrás de eso hay un vacío muy grande porque regresar a mi país libre es una de las cosas que más me haría feliz y cuando me comieron a las 12 uvas, como les dije, lo deseé muchísimo. Poder regresar a Cuba libre, poder algún día grabar este podcast desde mi casa, poder ser libre dentro de mi país, yo creo que va a ser una de las experiencias más sublimes de mi vida y como digo de la mía, digo la de muchos.
Si has llegado hasta aquí, quiero aprovechar para agradecerte por apoyar Miami Derecha, que es un proyecto con el cual me realizo profesionalmente como periodista. Miami Derecha está pensado y creado hace tiempo y el podcast se tardó en salir, quizás porque yo necesitaba también acomodar mi vida para poder dedicar este tiempo a conversar con ustedes. No es sencillo sacar un poquitico de tiempo de lo apresurada que es la vida para hablarles a ustedes, a mis cubanos, a mi gente y a personas de todo el mundo que se sientan identificados con lo que cuento acá. Hablo desde mi experiencia, hablo sin guiones. Sí me pienso el tema muchas veces para organizar las ideas, pero esto va desde el alma, va desde lo que siento, desde lo que he vivido. Seguramente les contaré mucho más mientras más vaya creciendo. Creo que la experiencia es la que nos da la posibilidad de hablar. Creo que muchos cubanos que aún no tienen clara su responsabilidad la van a entender poco a poco, y nuestra misión como comunicadores y como personas que de pronto nos adelantamos un poquito a nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera, porque ser víctimas de una dictadura, reconocerlo, asumirlo y luchar contra ello es un proceso de construcción bastante fuerte que lleva muchos años de trabajo, muchos años de cuestionamiento, muchos años de poner en una balanza. Cuando la gente te dice, pero tú no prefieres a tu familia, ¿cómo tú vas a tener a tu familia en segunda opción? Creo que todos los que hacemos este trabajo de comunicar que Cuba es una dictadura y de hablar de la importancia de luchar porque mi pueblo por fin sea libre, perdemos demasiado. Y ahí caemos en el tema de hoy, que es el precio de la disidencia. Me parece importante hablarles a inicios de año del precio tan alto que pagamos los que elegimos ser abiertamente anticomunistas y decirle a los dictadores todo en la cara, porque decirlo aquí es decírselo en la cara. Les decía, yo nunca me pondría a juzgar o no entendería o sería radical, tú eres mi enemigo, tú eres comunista, porque defiendes determinada postura de abstención. Sin embargo, creo que tengo que decirte todos los días lo importante que es que tomes partido. Llega un punto en la vida en el que sí hay que tomar lados. Esas personas que siempre son tibios, que no se mojan, que se mantienen siempre cuidándose las espaldas, sobreviven más tiempo, son menos juzgados, tienen más privilegios. Pero en el fondo, ¿qué pasa con sus conciencias? ¿Qué pasa cuando ponen la cabeza en la almohada? No entienden que no es un ataque a sus libertades, que es un hecho, que la dictadura está moviendo los hilos culturales de esta ciudad y cómo lo vamos a permitir. Somos exiliados políticos en su mayoría, somos personas que pedimos asilo, que pedimos protección a este país. La ley de ajuste cubano existe porque existe una dictadura en Cuba y usted al año y un día puede convertirse en ciudadano del país más importante del mundo, justo porque hay una dictadura a 90 millas que lo oprime y usted tiene que salir corriendo. Usted es un exiliado político. Usted no es un exiliado económico que se puede olvidar de la política una vez que ya tiene su vida organizada aquí. Y los demás. Usted pudo huir y los demás, los que están adentro, los que no pueden pretender prosperar en su país y su única aspiración es irse. Imagínese un país donde tú crezcas pensando en irte. ¿Cuán desarraigados nos forman? Entonces hay mucho más detrás del concierto, del reggaetonero, o de que ciertos influencers vayan a Cuba, o de que ciertos comercios de Miami o negocios de Miami le presten su dinero a la dictadura y su imagen. Hay mucha complicidad, hay mucho cinismo en la comunidad. Y si bien cada cual es libre y esas libertades hay que respetarlas, también es necesario para mi libertad cuestionar cómo tú sales de una dictadura y eres capaz de seguir apoyando a la dictadura directa o indirectamente. Eso te convierte en un agente de opinión del régimen, aunque tú no te des cuenta. Entonces, por eso desde Miami Derecha llamamos a las conciencias. Nosotros los que decimos abiertamente abajo la dictadura. En Cuba hay una dictadura. Cuba es un estado fallido. Patria y vida. En Cuba hay más de 1000 presos políticos. Nosotros renunciamos a lo más básico, que es poder volver a nuestra tierra. Fíjense. En Cuba combinaron los conceptos de patriotismo con gobierno, con régimen, que es lo que tienen. Y las personas piensan que somos menos patriotas porque criticamos a la dictadura. Estamos tan contaminados psicológicamente, emocionalmente, estamos tan adoctrinados que nos tienen discutiendo entre nosotros y atacándonos
y nos hacen olvidarnos del enemigo común que tenemos todos. Porque estar aquí afuera y seguir formando parte del círculo de la dictadura, tanto apoyándolos o absteniéndose, es estar presos. No son libres todavía, tienen miedo todavía. Reconózcanlo, que tienen miedo. No creo que exista un cubano que simpatice con el comunismo. No. Creo que en el fondo son personas con miedo, o personas sin cerebro, o personas sin alma. Pero un cubano, el concepto de cubanía, para mí ser cubana es un orgullo. Yo recuerdo en España que me decían, no pareces cubana, y para mí no había ofensa peor. Pero cubana, lo que es ser cubano. Busquen, lean cómo eran las mujeres cubanas, cómo eran los hombres cubanos, lo próspera que era nuestra tierra, lo cultos que eran los cubanos. Miren cómo nos han denigrado, cómo nos han empobrecido de alma, de espíritu. Si bien a veces tengo ganas de decir 40 cosas de pan con bistec para adelante, respiro profundo y entiendo que las personas tienen que evolucionar, que yo no pensaba como pienso y que es un camino que todos tenemos que vivir a nuestra manera. Sin embargo, no nos juzguen a nosotros, que sí lo tenemos claro, por criticar, por pedir, por trabajar, por alzar nuestra voz para defender al pueblo de Cuba de la dictadura que lo oprime. ¿Por qué tu libertad es diferente a la mía? ¿Por qué tus derechos son diferentes a los míos? ¿Quién está siendo egoísta? ¿Quién está siendo extremista? ¿Quién está poniendo por encima el like, el click, el view de sus valores? ¿Quién? ¿Quién es mejor? ¿El que hace contenido humorístico burlándose de los I-220A y de los recién llegados? ¿O el que le dice a los I-220A, tú eres un exiliado político, tú tienes que hablar de política? ¿Quién es peor? Es solo ponerse a pensar. Y vuelvo y les repito, jugar al bueno siempre va a ser más fácil que decir las cosas. Porque las personas no quieren oír los hechos, quieren oír lo que las satisfaga, lo que las haga sentir bien. Y eso es mucho más sencillo. Si los que ustedes tanto critican, en lugar de decirles a la cara lo cobardes que son, lo imprudentes que son, lo poco preparados que están y el juego que le hacen a la dictadura, vendiera entradas para conciertos o lo promocionara, créeme que ganaría mucho más dinero. Sin embargo, decide ser el malo, decidimos ser los malos de la película, para que usted y su familia sean libres. Porque si hay algo que al menos caracteriza mi lucha, es que yo lucho también por la libertad de los que me critican. No me voy a cansar. No me voy a cansar porque entiendo que la preparación, que el nivel de madurez política, de conciencia social que tengo yo, no lo puede tener todo el mundo. Les he dicho muchas veces que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y créanme que si ustedes no se empiezan a preparar, no empiezan a afilarse, van a seguir repitiendo patrones, conductas y sobre todo van a seguir propagando la miseria por Cuba. Primer episodio del 2025 de Miami Derecha, titulado El precio de la disidencia, en el cual les cuento desde mi experiencia de vida cuánto he pagado, cuánto sigo pagando por ser abiertamente opuesta a la dictadura que impera en Cuba. Como les he contado, este podcast nació de mi necesidad de expresar lo que tengo dentro como cubana de derechas, como periodista cubana exiliada, como cubana que no puede regresar a su país simplemente por pensar diferente al régimen que aprisiona su país. No es un gobierno, es un régimen, es una dictadura. Me siento complacida si ustedes, los cubanos y los que no son cubanos que se pasan por acá, simplemente a ustedes se les despierta el bichito de la curiosidad y empiezan a indagar y a investigar. Porque si tuvieron la suerte de no mezclarse en cosas de política, cuando todos los cubanos que están fuera de Cuba son exiliados políticos, pero si usted cree que ha tenido la suerte de no mezclarse con nadie, que usted está por encima de eso, créame que está tan equivocado y que con su actitud indolente hace que perdure en el tiempo un régimen totalitario que oprime a su país. Si a usted se le despierta el bichito de la curiosidad, usted que está por encima de la política, y este podcast lo hace reflexionar, investigar, indagar, yo me sentiré complacida. Usted puede pensar diferente a mí, su lucha o su manera de llevar la lucha a cabo puede ser distinta. No disiento de eso. Yo lo que creo que está mal es no hacer nada, surfear la ola, ser y no ser tibio, ser sentimentaloide, no sentimental, porque yo soy una llorona, yo soy una sentimental, una emocional, pero mis principios y mis valores no se negocian.
Y créanme que he tenido momentos fuertes de replantearme si vale la pena, amenazas, fragmentación de la familia, divisiones. He tenido bastantes motivos para callarme la boca y seguir con mi vida, si al final mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Pero hay una parte de mí que se la debo a la educación que me dieron mis familiares, que es de conciencia y responsabilidad social y de pensar en macro. Como les dije en mi segundo podcast, donde les conté de la censura en Cuba y de mi experiencia como periodista, si te educan bien y si te forman bien, te preparan para ser un disidente, un opositor a la dictadura, porque la dictadura es todo lo que está mal en Cuba. Les deseo un 2025 maravilloso. Aquí estaremos cada semana en YouTube y en Spotify. Somos Miami Derecha, un podcast donde, si bien no tienen que pensar como yo, la premisa es querer ver y vivir Miami y en un futuro Cuba por la derecha. Nos vemos la semana que viene. Gracias por suscribirse, por comentar, por compartir.